He estado aquí 2 días enteros, es increíble. He estado esperándolo por 6 años. Es un sueño, me lo voy a llevar a la casa y abrazarlo y voy a besarlo. Una tensa campaña publicitaria ha estado tratando de despertar entusiasmo durante semanas, después de meses de demoras debido a problemas técnicos y de determinación de precios. No es barato. La consola de 60 GB cuesta $600 y cada juego cuesta unos $90. El Wii es como la cerveza, todos la pueden disfrutar. El PlayStation 3 es como un brandy fino. Te sientas en el sofá frente a un televisor enorme y te deleitas por su calidad. Luego de esperar hasta 36 horas en fila. Para muchos la espera valió la pena. ¿Por qué tan ansioso? Bueno, he estado esperando por casi un año y creo que todos aquí han estado esperando por mucho tiempo. Es lo que muy posiblemente cada jugador va a estar jugando por los próximos 5 o 6 años. Por eso estoy tan feliz de haber conseguido uno. That's exactly what happens when you buy a PS3 and you play it for a year. A year, not even a year, and boom, that's what happens. Thank you, Sony. Thank you so much, Sony. I guess I was just not meant to play games. I mean, I can't afford a new PS3 or to even get it fixed. I don't even know what to do. ¿Por qué no podemos encontrar los dos primeros modelos de PlayStation 3 FAT A y B de 60 y 20 GB respectivamente, siendo los únicos modelos compatibles vía hardware con la PlayStation 1 y 2? En general, se vendieron más de 10 millones de la serie FAT. Al momento de subir este video, hace aproximadamente 4 años atrás, se habló de los condensadores neck docking. Y más antes de esto, se habló de calentar en un horno y en cajas con secador de pelos. En la actualidad aprendimos cómo repararla. Pero para entender el causante de esta masacre, debemos empezar A finales del 2005 se empezaron a vender la Xbox 360. Pasaron 6 meses para que la luz roja de la muerte se presentase a mediados del 2006. It just became an epidemic. It was a red brick of death. Consoles hotter than a dragon's spring. It was a red brick of death. Freaking play! And I'm so pissed off. Grab the phone, dial tone, call it Microsoft. Now let's see the dark side of me. I'm on hold. It was a red brick of death. Sony competía con Microsoft. A finales del 2006 se empezó a vender pocas unidades de PlayStation 3 por el alto costo de fabricación. Según la BBC de Reino Unido, 3 meses después, en marzo de 2007, ya existía la luz amarilla de la muerte. Esto dio a extender la garantía de Xbox a 3 años desde la compra y de Sony 2 años desde la compra, solo para los 2 primeros modelos A y B de esta serie FAT. Los demás modelos de esta serie solo con 1 año de garantía desde la compra. Estos últimos modelos como C, E, G, H, estos tendían a fallar de 18 a 24 meses, para lo cual Sony pedía unos $150 y solo con 3 meses de garantía.
Esto nos llevó a buscar soluciones. Las más populares: calentar la placa base en un horno, aplicar calor dentro de una caja. Si bien funcionan solo por unos días o semanas, se dijo que se pueden revivir los condensadores calentándolos. En electrónica sabemos que el calor daña los componentes. La empresa Kemet, una potencia de componentes electrónicos pasivos, nos dijo: la vida útil de un condensador está en función de qué tan caliente trabaja. Por eso los focos LEDs fallan dentro de un tiempo. Según Rip Phillips de PSX Place, utilizó la ecuación Kemet. En el peor de los casos, los condensadores Nectokin fallarían dentro de 6 años si jugaras cada día 8 horas. El padre de la PlayStation, Ken Kutaragi, hizo un gran diseño, por lo cual los condensadores no serían el problema. Creo que Xbox encontró este problema más antes que Sony y no lo publicó hasta diciembre del 2021 en su documental. For those who have experienced the flashing red lights, what causes this exactly? We didn't have all the answers at that time. And we got to the point where we said, we're not figuring this out fast enough. We made the call to shut down production. We went line down at the factory. We wanted to figure out how to solve it before we built any more units to go to customers. 2006, 2007, I dedicated a lot of my life to this Xbox in order to fix this problem. Breakthrough came when we understood that the connections that were being broken were not located on the motherboard, but they were actually located inside the components. The problem was a connection was breaking. The reason it was breaking was thermal, but it wasn't because of the peak temperature. It was because when the unit would get hot and then cold, hot and then cold, every time it did that, it would stress the connection. All these people love playing video games, and so they would turn this thing on and off, and when it would turn on and off, you get all sorts of stresses. And just like when you bend something too many times till it finally breaks, that's what was happening. Once we figured it out, how in the heck are we going to fix this? There was only one way to do this, and that is you have to fix every console for every customer at no cost, no questions asked. Gracias al transistor podemos controlar la corriente. Por ejemplo, la PlayStation 2 tiene 10.5 millones de transistores y la PlayStation 3 tiene 300 millones de transistores aproximadamente en sus procesadores gráficos. Los diseños de estos nuevos procesadores VGA por parte de Sony, Nvidia y Microsoft AT no tomaron en cuenta la dilatación térmica generada por el calor. Al aplicar calor a un material, este se expande. Esto causó que las bolas de soldadura se agrieten. Existen primero, elegir materiales con mismos coeficientes de expansión térmica. Si aplicas el mismo calor al acero y al aluminio, el aluminio se expandirá más. Debido a preocupaciones ambientales y de salud, debido al plomo en las soldaduras, la Directiva de Restricción de Sustancias Peligrosas, RoHS por sus siglas en inglés, que se adoptó en el 2006, prohíbe el uso de plomo en la fabricación de productos electrónicos, por lo que la técnica de soldadura sin plomo empezaba a nacer. Esto afectó a los procesadores de 90 nanómetros. El zócalo de la VGA
y el interposer tienen los mismos coeficientes, pero la soldadura con la que se los une no. Esto se solucionó en futuros procesadores. Segundo, la resina entre el die y el interposer. De la resina, el por qué el fabricante en algunos componentes aplica resina debajo del IC. Vamos a ver que en este no la tenemos, quiero ver que aquí, quiero mostrar más bien que aquí no hay resina. Sin embargo, si cogemos este componente, casi no hace falta ni acercarlo para darnos cuenta que está impregnado o rodeado de resina. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué el fabricante nos complica tanto la vida a los técnicos rellenándolos de resina? ¿Cuál es el razonamiento? ¿El por qué lo hacen? Bien, hay que pensar que estos dispositivos están muy compactos dentro de un encapsulado y están expuestos a una dilatación y contracción térmica. La resina ayuda a que cuando eso se dilate y se contraiga, primeramente no entre suciedad en el dispositivo y segundo, evite que por temas estáticos se absorba hacia ciertos lugares. Fundamentalmente porque está demostrado que a unas frecuencias determinadas, cuando tú expones un cuerpo, esas frecuencias o esos trabajos o esos movimientos de electrones absorben suciedades. Que el polvo también es un componente químico con electrones. Fue repelido y ahora regresa a su lugar. Y entonces todo ese polvo se va acumulando sobre la placa y al final, cuando hay un poco de humedad, eso se convierte en conductor y crea muchos problemas de conducción. Esta resina puede ser pegajosa a dura como una piedra. Cuanto más suave, menos soporte mecánico. Mientras más dura, más soporte mecánico. Pero esto no es recomendable porque daña al interposer y al die. Sony usó Namix 8439-1 con una temperatura de transición vítrea de 70 grados Celsius. Si se supera esta temperatura, la resina se vuelve suave, por lo que Sony y Nvidia debieron tomar en cuenta el calor. Tercero, la imagen nos muestra la evolución que tuvo los procesadores. La ventana de refuerzo que tiene la Xbox One y la PlayStation 4 ayudan a disipar el calor, mitigando la expansión térmica. Syscom Frankenstein. El chip Syscom controla el sistema operativo de la PlayStation, como ser el interfaz de usuario, y gestiona la comunicación entre los diferentes componentes de hardware. Si algo va mal, se apagará para proteger la consola. En 2019, el miembro Sekosao obtuvo la clave del firmware Syscom. Y en 2020, el miembro DB26017-9 inició un hilo de diagnóstico mediante Syscom, donde subió un tutorial de cómo acceder al chip mediante un simple convertidor UART o TTL a USB. We need some help on Syscom, a very useful diagnostic to extract the Syscom error log. We need to take apart the PS3 and then attach this tiny chip called TTL to the motherboard. If you are not familiar with PS3 Syscom, I recommend you to read this amazing tutorial. Here, I will show you the case when your console cannot be turned on. Finally, the motherboard is exposed to us. Depending on the model of the motherboard, there are different ways to extract the Syscom errors. In my case, I'm working on a CE-CXL console.
And the motherboard type is VER001. And therefore, we only need to use the TX and RX pads. Now, I'm soldering 2 jumper wires to the 2 pads so that we can connect them to our TTL chip. The connection is simple. TX pad goes to the TX pin and RX pad goes to the RX pin of the TTL. Plug the jumper wires to the right pins. After that, connect another jumper wire to the ground pin of the TTL. And finally, connect the TTL to the computer using a USB cable. Even though we don't need to turn on the PS3 to extract the error log, we still need to supply 5 volts to the motherboard. To do that, we can simply plug the power supply back to the console and make our PS3 into standby mode. Finally, ground the TTL using any method that you like. Next, we will use the computer to send commands to our PS3 to extract the syscon error. This error history tells us the true reason behind the yellow light of death. The error code can be broken down into 3 segments. We can ignore the first segment since it always starts with A0. The second segment indicates the step number, and the last segment contains the 4-digit error code. Al acceder al chip, se accede a un registro donde se obtiene códigos de error, tiempo de uso, sensor de temperatura, etc. Nos permite diagnosticar el fallo de nuestra PS3 sin que tengamos que adivinar. Los problemas con la RSX es el código A0403034. Los neck-toking defectuosos por parte de la RSX es 1002 y por parte de la CPU es 1001. Existen códigos que se siguen estudiando. Aún así, necesitamos desarrollar habilidades de diagnóstico. Como se dice, es ideal tener una placa base en buen estado para comprobar las mediciones con el multímetro, ya que en estas consolas no existen esquemas electrónicos. Frankenstein. Para cumplir el término Frankenstein, debemos cambiar los procesadores RSX de 90 nanómetros por unos de 65 nanómetros o 40 nanómetros. Pero debemos tomar en cuenta el boom gate. Esto se refiere a los conjuntos de RSX Nvidia defectuosos fabricados entre 2006 y 2008, por lo que nos concentraremos en las RSX de 90 y 65 nanómetros fabricados en este intervalo. La CXD2971 de 90 nanómetros se lanzó el 11 de noviembre del 2006. La CXD2982 de 65 nanómetros se lanzó en agosto de 2008. La CXD2991 de 65 nanómetros se lanzó en octubre de 2008. El último RSX de estos tres
se considera más confiable, ya que salió 2 meses después de su anterior versión. Es probable que Sony entendiera el problema de las RSX en ese tiempo. Estas son las placas bases con procesadores defectuosos A, B, E, C, G, H de 90 nanómetros y probablemente las J y K de 65 nanómetros. Una vez que Sony descubrió el problema con los procesadores RSX de 90 nanómetros, en sus talleres de reparación iniciaron a reemplazar con nuevos RSX de 65 nanómetros y 40 nanómetros. En esos tiempos, Sony estaba fabricando las consolas Slim con 65 nanómetros. Esto empezó a cómo combinar los chips RSX de 90 nanómetros a unos de 65 o 40 nanómetros. No tuvieron mucho problema. La comunidad tardó aproximadamente 10 años porque su método de Sony era complicado para la comunidad, hasta que apareció el Orbis chip. El Orbis Mod Chip, el cual nos permite cambiar la RSX de 90 nanómetros por unos de 65 o 40 nanómetros. Simplemente instalando un chip y moviendo algunas resistencias. Este método es más fácil que el de Sony, el cual requería reemplazar el Syscom con un firmware especial. El método Orbis Mod Chip no requiere cambiar la Syscom. Existe otro método más actual gracias a la ingeniería inversa. El miembro Orhor replicó este método de Sony. En este método no requiere cambiar el chip Syscom, solo requiere escrituras en la EEPROM a través de un convertidor UART o TTL a USB. Esto hace que este método sea el más barato y más fácil. ¿Por qué un 65 nanómetros en lugar de 40 nanómetros? Una limitación que tiene este monstruo de Frankenstein es el firmware. Este debe estar por encima de un determinado firmware o resultará en luz verde de la muerte. Aquí es cuando enciende, pero tiene una pantalla negra. Según la comunidad, el firmware más bajo seguro probado es 355, por lo que se puede instalar un 40 nanómetros, pero si bajamos a un firmware más bajo, luz verde de la muerte. Ahí es cuando aparece el 65 nanómetros. El más bajo para este es el firmware 315. Si es más bajo, luz verde de la muerte, según la comunidad. Muchas gracias por ver este video.